Bienvenidos a un nuevo video cómic narrado en la voz del cómic. Este es el punto de partida de Birthright, una serie de Image Comics, del género de fantasía heroica que suele alternar dos narrativas, una en la que vemos que el protagonista es un héroe caído en regreso a nuestro mundo, y otra de flashbacks en la que nos cuenta cómo transcurrió el aprendizaje del pequeño Mikey hasta transformarse en un guerrero. Para la familia Rhodes, perder a su hijo fue lo más devastador que pudo haber ocurrido, pero no pudo prepararlos para lo que sucedió cuando regresó. Nuestra historia comienza con un padre jugando a lanzar la pelota con su hijo. Aaron le lanza un buen lanzamiento a su hijo Mikey. Este corre a buscar la pelota dado que no la pudo alcanzar. Mientras tanto suena el teléfono y es la esposa de Aaron, quien está preparando una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Mikey. Su mujer le consulta qué están haciendo y Aaron le dice que están jugando la pelota, pero Mikey se está demorando mucho en llegar. Su madre, preocupada, comienza a pensar lo peor. Aaron está muy asustado, no encuentra a su hijo. Mikey, esto no es una broma. Nada de esconderse o hacerse el enfermo. Necesito que salgas de inmediato. Aaron encuentra la pelota, pero no a Mikey. ¡Mikey! Horas después llega la policía. Con la foto más reciente de la familia comienzan a hacer la búsqueda y el rastreo, pero no encuentran a Mikey. El tiempo pasa, el hermano mayor de Mikey trata de seguir buscándolo, pero no tiene éxito. Su familia está entrando en un caos. Rápidamente la prensa empieza a especular y a hacer acusaciones en contra de Aaron. Él es el principal sospechoso en la desaparición de Mikey. Luego vienen las interrogaciones de los detectives. Solo dime qué pasó realmente. ¿Dónde está Mikey? Yo no lo maté. ¿Por qué no me creen? Aaron, en su sillón, solo y angustiado, ha perdido la fe de su familia y de la sociedad. En la escuela, Brendan continúa buscando a Mikey por medio de oficios y fotos, pero comienza a ser molestado por los chicos de la escuela. Ha pasado un año entero y el pobre Brennan aún tiene fe en encontrar a su hermano. El chico que lo molesta le dice que su padre, Aaron, ha matado a Mikey y debe aceptarlo, lo cual causa la ira de Brennan y lo golpea en el suelo. ¡Brennan, detente! Llega el director. ¡Espera, Brennan! Corriendo a casa, abre las puertas de una desolada y triste escena. Una casa que está a punto de irse a pique. Una petición de divorcio encima de la mesa. Golpea la puerta y atrás se encuentra Aaron, alcoholizado, caído en penumbras. Golpean y alguien se encuentra fuera de la propiedad. Es de nuevo el detective que estaba interrogando a su padre. ¿Ahora qué quieres? He estado tratando de localizar a tu padre toda la mañana. ¿No pensaste que tal vez no quiere hablar contigo? Escucha, sé que me odias, pero creo que cuando te digo que deben venir conmigo, deben hacerlo. ¿Por qué estamos aquí? Tú dijiste que tenías una nueva pista sobre todo esto, ¿no, Brooks? Sí y no. Al final del pasillo se encuentra la mujer que le está pidiendo el divorcio a Aaron, su esposa Wendy, la cual lo recrimina de inmediato al momento de verlo, diciéndole que prefería verlo muerto en un callejón a tener que soportarlo enfrente de ella. Rápidamente, Brennan intenta calmar la situación y apaciguar los ánimos de sus padres. La desaparición de Mikey, a pesar de que ha transcurrido todo un año, aún sigue siendo un tema muy sensible para ellos. El detective les muestra algo en la habitación. Han capturado a un sujeto, con una apariencia muy sospechosa. ¿Así que me estás diciendo que eres una especie de cazador de dragones? Entre otras cosas, los dragones son presa fácil. Combatir trolls, por otro lado, es más desafiante. Correcto. Wendy, asustada, se pregunta si ese hombre le ha hecho algo a su hijo Mikey. ¿Dónde se encuentra su hijo? Es lo que se pregunta la madre angustiada. Cálmese, Wendy, respira un poco. ¿Le parece familiar este hombre? Wendy nunca lo ha visto, ni tampoco Brennan. Eso es lo que usaba cuando lo encontramos. Aaron comienza a ver algo en este hombre. El detective le consulta a Brennan si sabe quién es, pero Brennan no tiene idea. Aaron sabe que es su hijo Mikey. Wendy y Brennan le dicen a Aaron que está loco. Es imposible que sea Mikey. Es un hombre adulto el que tienen enfrente de ellos. ¿Cómo no pueden verlo? Es mi hijo. Un padre lo sabe. Es él. Wendy no le encuentra sentido a las palabras. Prácticamente es un insulto para ella. No obstante, el detective les dice que hay pruebas y hay evidencia que pareciera indicar que se encuentran frente a su hijo. Han aplicado algunas pruebas de rutina como dentadura, huellas, sangre. Están esperando resultados. Han interrogado a este sujeto y siempre les cuenta la misma historia. Retrocedamos un poco, vamos a repasar todo de nuevo. Estabas jugando a la pelota con tu padre cuando fuiste raptado por un... Nunca dije que fui raptado. Era mi destino. ¡Papá! Eso debió ser horrible para un niño pequeño. ¿Perdido en el bosque totalmente solo? No tenía idea, pero no estaba solo. ¡Papá! ¿Papá? ¿Eres tú? No me gusta este juego, papá.
¡Aléjate! ¡Te tengo! 3 muchachos alados rescatan a Mikey de la boca de un monstruo. Siguen volando y lo lanzan. Es el elegido. ¿Pero elegido de qué? Ante él se encuentra un orc, quien le dice que hayan tomado un riesgo muy grande al venir a las montañas de Ash y su bosque para encontrarlo. Mikey es su única esperanza. Incrédulo, no entiende de lo que le están hablando. Mikey le pregunta a este orco quién es. Su nombre es Rock. Y están en los terrenos, la tierra más molesta de toda la creación. Una horrible fuerza de la naturaleza llamada Rey o Dios Lord ha tratado de exterminarlos a todos. Incontables ciudadanos han muerto. Pero de acuerdo a la profecía, Mikey es el único que podría derrotar a Lord. Mikey le cuenta al oficial que ni siquiera le asignaron un compañero de armas para prepararlo. Rhea, la chica que rescató a Mikey del monstruo, se aseguró de que Mikey no fuese comido al inicio de su entrenamiento. Otro niño helado llega volando y le dice: Rook, el jinete pálido está marchando a través del Valle Bendito con un montón de gárgolas. Rook le dice que estaba seguro de que los trolls podrían retrasarlos, pero no contaba con esto. Se deben de ir rápido del lugar, o pueden ser aniquilados. Tu destino te espera, le dice Rook a Mikey, pero el chico solamente quiere ir a casa. Pero de ahora en adelante, esta será su casa. ¿Un malvado ejército mágico? ¿Eso es la historia con la que te vas a quedar? Los Gideon no son hadas y no son malvados. Hey, está bien, no son hadas malignas. ¿Qué pasó después? Quiero la versión corta, ¿sí? Rook y los Gideons me llevaron a terrenos porque me necesitaban, pero prometieron enviarme a casa cuando venciera a Lord, cuando me convirtiera en lo que se supone que me convertiría. Un héroe. Tomó una cantidad de años difíciles. Ustedes nunca van a entender las horribles cosas que vi en ese lugar, pero tal como dijo la profecía, yo podría. Y lo hice. Asesiné al dios y rey Lord en el campo de batalla y restauré la libertad de la gente después de cientos de años de esclavitud. Luego Rook arregló mi regreso, para que así pudiera cazar a una liga de criminales de guerra que han escapado hacia la tierra, antes de que dejen que la sangre de Lord tome este mundo. Pero primero, todo lo que quiero es ver a mi mamá y papá. Afuera Wendy está llorando junto a Brennan. No puede creerlo. El hombre que tiene frente a sus ojos dice que el tiempo pasa mucho más rápido en terrenos. Por eso Mike luce tan viejo. Las huellas dactilares calzan perfectamente. Wendy y Brennan aún no pueden creerlo. Es imposible. Incluso el sospechoso tiene el bolso y cuaderno de Mikey, pero está lleno de coordenadas. Sus hombres del laboratorio están investigando todas las evidencias. Aaron siempre lo dijo, él nunca mató a Mikey. Nadie le creería, nadie. Él nunca lastimaría a uno de sus hijos. Aaron le exige al detective que se van a llevar a este hombre, a Mikey, pero el detective se niega. Es imposible dejar ir a un sospechoso. Por el momento, este sujeto que acaba de aparecer es el principal sospechoso. Siéntate, ya regreso. No estamos ni cerca de terminar, Conan. Debes creerme, los criminales de guerra pueden terminar con este mundo. Sí, seguro. ¿Estás solo? Sí. Excelente. ¿Recuerdas tus órdenes, héroe caído? ¿Nuestro agente de destrucción? ¿El voto que hiciste al Rey Lord el día de tu derrota? Sí. Todos los enemigos de Lord en la tierra deben ser eliminados, para que así mi hogar pueda arder. Muy bien amigos, hasta aquí el capítulo del día de hoy de Birthright. Si quieren ver más de este cómic, por favor déjenlo en los comentarios y le daremos continuidad a Birthright. Sin más que agregar, me despido y que tengan un excelente fin de semana.